Hola gente linda que está aprendiendo matemática. En el presente video lo que vamos a hacer es trabajar con permutaciones con elementos indistinguibles o elementos repetidos. Muchos lo llaman permutaciones con repetición, yo diría más bien permutaciones con elementos idénticos, me parece que es el nombre más apropiado. Vamos a ver el símbolo, vamos a construir la fórmula, vamos a justificar la fórmula y después la vamos a usar. La vamos a construir a la fórmula a partir de una situación problemática que de alguna forma es una comprobación de la fórmula en la construcción, pero no constituye una demostración. Una demostración es desde el álgebra con funciones inyectivas con intervalos iniciales naturales, digamos, es bastante complicadita la demostración en sí, pero el uso de la fórmula y la construcción es bastante sencillo. ¿De qué se trata? Bueno, este problema que vamos a presentar es un problema en donde una persona tiene ciertas bolas de boliche, ¿sí? Esas bolas de boliche tienen en total 10 bolas de boliche, que son 4 negras, como están acá en pantalla, 4 bolas negras, 3 bolas grises, 2 bolas rojas y una bola amarilla. Las bolas negras son todas idénticas entre sí, son indistinguibles. Lo mismo con las grises, entre sí son todas idénticas. Las rojas, entre esas dos son idénticas y bueno, tiene una sola bola amarilla. La cuestión que quiere ordenar en una repisa, en un estante, en lo que fuere, las 10 bolas como en una fila. Las quiere ordenar. Cuando las quiere ordenar, lo que está sucediendo es algo así. Tenemos lo que se podrían decir 10 lugares disponibles. Voy a habilitar el lápiz. 10 lugares disponibles para colocar las bolas, ¿no? El lugar número 1, el lugar número 2, el lugar número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este es el primero, este es el segundo, y así hasta que llegamos al 10º lugar. Bien. Acá, por ejemplo, tenemos lo que puede haber acontecido. Esto podría ser un resultado que está acá. Que la bola amarilla primero, después 2 bolas negras, después 2 bolas grises, 2 bolas negras, una gris y otras 2 bolas rojas. Esto que está acá abajo es otro resultado, donde lo único que hemos cambiado de lugar es, por ejemplo, esta bola gris la llevamos para allá y esta bola negra la llevamos para allá. Ya hay dos formas de ordenar que las hemos graficado acá. Obviamente son muchísimas, pero bueno, estos son dos posibles resultados de ordenación. Cuando es muy bueno plantearse esto, a ver qué sería un resultado posible en concreto, como esto que he hecho acá. De hecho, he hecho dos resultados posibles. Es interesante ver el análisis de qué pasaría si cambiáramos estas dos bolas rojas de lugar entre sí. Y no pasaría nada, no podría distinguir el resultado, no sería un resultado que se distingue de los anteriores porque son idénticas estas dos bolas rojas entre sí. O por ejemplo, si hubiese cambiado esta bola gris por esa de lugar, el resultado sería el mismo porque son idénticas las bolas grises. Entonces cuando veo los resultados, estos resultados son idénticos para mí. Entonces el problema que tenemos es que al tener grupos idénticos directamente no es como permutar 10 elementos, sino que, por ejemplo, las permutaciones que suceden entre las bolas grises entre sí, no voy a poder distinguir lo que sucede entre las bolas negras entre sí, qué sé yo, si cambio esta bola negra de lugar por esa otra de ahí, no voy a distinguir el resultado, o las dos bolas negras entre sí, tampoco voy a distinguir el resultado. Y eso me complica un poco el análisis del problema. Lo que vamos a hacer para resolver eso es pensar exactamente al revés. Normalmente nosotros pensamos cómo asignar las bolas a los lugares. Pero si yo asigno una bola negra ahí, por ejemplo, y otra bola negra ahí, las bolas a los lugares, estas bolas que están acá, estos lugares que están acá. Al asignar bolas a lugares, ¿sí? Las posibilidades que tengo para la bola 1 es que esté en cualquiera de los 10 primeros lugares, pero para la bola 2 es que esté en cualquiera de los otros 9 restantes, y así. Pero estoy teniendo un problemita con esta cuestión de que eso funcionaba cuando los elementos eran distinguibles, y acá estos dos elementos no son distinguibles. Para solucionar ese problema, como les digo, es que vamos a pensar al revés. Vamos a hacer lo siguiente. Me voy a eliminar esos dibujitos que hice. Algo que sí son distinguibles son los lugares. Entonces yo puedo pensarlo al revés. Digo, bueno, tengo 10 lugares, que son mis elementos, todos distinguibles. Pienso al revés, ¿sí? Parto de lo que es distinguible. Dispongo 10 lugares distinguibles y lo que voy a hacer es seleccionar 4 lugares de estos 10, no sé cuáles, pero cualquiera de los 4, para asignarle esos 4 lugares a las bolas negras. Es decir, voy a elegir de este grupo de 10 lugares, 4 lugares para asignárselos a las bolas negras. Podrías, por ejemplo, elegir el lugar número 1, sin ningún problema, lo elijo para asignarle a una bola negra.
Después elijo el lugar 2 para asignarle a esa bola negra. Después, qué sé yo, elijo el lugar 10 para asignarle a esa bola negra y podría elegir el lugar séptimo lugar para asignarle a esa bola negra. Lo que es claro que esta asignación que he hecho de 4 lugares diferentes, el primero, el segundo, el séptimo y el décimo, para asignárselo a las bolas negras, podría haber elegido, qué sé yo, si elijo este para asignarle a esa bola negra, o eligiera el 1 para asignarle a esta bola negra, no me interesa en realidad el orden en que elija, no me importa si elijo este lugar primero, este lugar segundo, este lugar, mientras que a los 4 lugares se los asigne a bolas negras, no voy a distinguir los resultados, es decir, no me importa el orden en que hago esa asignación. No me importa si primero le asigno la bola 1 a esa y segundo le asigno la bola 2 a esa o al revés. Primero asigno este lugar, el segundo lugar a la bola 3 y después asigno el primer lugar a la bola 1. Me da lo mismo. Me da lo mismo que elija primero que todas las otras la asignación del lugar décimo a esta bola negra y después elija la asignación del primer lugar a esa bola negra. En realidad, mientras que ponga bola negra en los mismos 4 lugares, me va a dar lo mismo. Es como que si tuviera 10 elementos todos distinguibles, que los voy a tomar de a 4 elementos, pero el orden en que elige estos 4 no me importa. Entonces, si tengo elementos distinguibles, que son los lugares, son distinguibles, ¿sí? No los uso todos, sino que uso algunos. Son distinguibles, uso algunos. No repito, porque no puedo elegir el primer lugar para 2 bolas al mismo tiempo. Entonces no repito elementos. Y a su vez, no importa el orden en que lo selecciono, lo que está ocurriendo, no importa el orden, ¿sí? Sin orden. Me quiere escribirle N. Bueno, la cuestión es que es sin orden, pero no me quiere escribirle N. Ahí está, sin orden. No me queda el lugar, por eso no quiere escribir. Sin orden. Estoy en una combinación de 10 elementos tomados de 4, porque el teórico me decía que si los elementos eran todos distinguibles, no importa el orden en que los elijo, no puedo repetir elementos y tomo todos o algunos. En definitiva, estoy en una combinación de 10 elementos que son los distinguibles tomados de a 4. Eso es para asignar las bolas negras y esos lugares que ya decidí, bueno, están ocupados por bolas negras ahora. Luego me falta la asignación de grises, pero ¿qué pasa? Si yo ya elegí 4 lugares, no sé cuáles, pero elegí 4 lugares sin que me importe el orden para ocupar las bolas negras, ahora tengo que elegir 3 lugares sin que me importe el orden en que los elijo, esos lugares para ocupar las bolas grises. Si por ejemplo supongamos que elegimos primero este, pero da lo mismo cuál elija primero o segundo. Sí, podría haber elegido este también. Primero, pero bueno. Y ahora voy a elegir este último, pero también lo podría elegir primero o segundo, da lo mismo el orden en que los elija. Ocupo esos 3 lugares con bolas grises, lo que va a suceder es que acá voy a tener una bola gris y una bola gris. Pero ¿cuántos lugares me quedaban disponibles después que ubiqué las bolas negras? Me quedaban 6 lugares disponibles. Todos distinguibles porque los lugares son distinguibles, no es el mismo el primer lugar que el segundo que el tercero. Entonces tenía 6 elementos distinguibles que los he tomado de a 3 y combinándolos porque no me importa el orden en que los selecciono. Entonces la asignación de bolas grises es lo mismo que calcular 6 combinaciones tomadas de a 3. Después tengo que ubicar las bolas rojas, pero los lugares que me quedan disponibles para ubicar las bolas rojas son solamente 3 lugares. Y de esos 3 lugares, que son como lugares distinguibles, que no es el mismo el octavo lugar que el noveno, entonces me voy a tener 3 elementos distinguibles, de los cuales voy a tomar en forma combinada 2, porque me da lo mismo el orden en que elija las 2 bolas rojas, mientras que elija los mismos lugares, no importa el orden. Y por último, me va a quedar únicamente un lugar para acomodar la bola amarilla. Yo sé que acabo de poner la última opción, que es ubicar las bolas amarillas, tengo una sola opción. Todas estas cosas suceden juntas, es decir, la forma de acomodar las bolas negras y la forma de acomodar las bolas grises y la forma de acomodar las bolas rojas y la forma de acomodar las bolas amarillas es la forma que tengo de acomodar todas las bolas en general. Entonces esto se va a multiplicar por el principio fundamental del conteo, la forma que puede suceder el primer evento, la forma que puede suceder el segundo, y la forma que puede suceder el tercero, y la forma que puede suceder el cuarto. Son todas multiplicaciones,
Ahora voy a traducir esto en cómo se calcula el número combinatorio, que es el factorial de esto, de m, que es 10 factorial, dividido el factorial de la diferencia entre 10 y 4, es decir, 6 factorial, por el factorial de s, que es 4 factorial. Todo lo voy a ir escribiendo así, por, y ahora me va a quedar acá, 6 factorial sobre 3 factorial por 3 factorial, y este otro va a ser 3 factorial sobre 3 menos 2, que es 1 factorial, por ese otro que es 2 factorial. Y finalmente por 1. Todo esto son por. Ahora puedo simplificar ese 6 factorial con ese 6 factorial. Puedo simplificar ese 3 factorial con ese 3 factorial. Y bueno, en realidad esto es 1 y esto es 1. No haría falta ni escribirlo. Si quieren lo simplificamos, no hace falta ni escribirlo en sí. Y miremos el resultado, que eso es lo más importante de esto. El resultado que me queda es, me queda arriba 10 factorial solamente. Y abajo me queda 4 factorial, 3 factorial y 2 factorial, que es ese. El 2, el 3 y el 4. Y el 10 viene de ahí. Bueno, y ese es el resultado. Ahora fijémonos en el resultado. Este 4 puede interpretarse como las 4 bolas negras repetidas. El 3 puede interpretarse como las 3 bolas grises repetidas. Y el 2 puede interpretarse como las 2 bolas rojas repetidas. Y 10 es el total de elementos o de bolas de boliche que tenía disponible a la hora de resolver este problema. El resultado ese tiene mucha lógica. Fíjense que 10 factorial, en definitiva, lo que me calcula son las permutaciones de elementos, es decir, cómo ordenar 10 elementos. ¿Cuál es la cantidad de formas de ordenar 10 elementos distinguibles? Y este 4 factorial son las formas de ordenar las 4 bolas negras, que a mí no me interesa contarlo porque justamente si yo permutaba una bola negra con otra en lugar, el resultado no era distinto. ¿Y cuál es la forma de sacarlo? Dentro del resultado de estas 10 factorial, que son todas las permutaciones, ¿cómo saco todas las permutaciones que yo he contado de más? Porque la forma de ordenar esos 4 lo he contado de más y dividiendo por el factorial de 4. La forma en que se pueden permutar las 3 bolas grises la he contado de más, ¿cómo las quito? Y dividiendo por la forma de permutar 3 elementos que son las bolas grises, que es 3 factorial. Y lo mismo con las bolas rojas. Esto llevado a notación general, vamos a decir así. Si yo tengo cierta cantidad de elementos M, que los quiero permutar con repetición, tomados, bueno, siempre de M, hoy estamos en el total de elementos, ¿sí? Lo que este M no se escribe por lo general. Y acá arriba lo que se escriben son, para aclarar que son permutaciones con elementos idénticos repetidos, se escriben las cantidades de los elementos repetidos. Por ejemplo, tengo 4 bolas negras, por eso pongo el 4. Tengo 3 bolas grises indistinguibles entre sí o repetidas, pongo el 3. Y tengo 2 elementos indistinguibles entre sí, pongo el 2. Y esa notación, con esos numeritos de arriba, se sobreentiende que son permutaciones con repetición de m elementos. En general, acá no se pone 4, 3 y 2, sino que en general ponemos letras n, s, t y bueno, y toda la cantidad de elementos repetidos que pudiera haber. Este sería el 4, este sería el 3 y este sería el 2 en nuestro problema. Y el cálculo me va a decir que va a ser igual el factorial de esto, que es m, el total de elementos que tengo, dividido siempre los factoriales de las cantidades de elementos repetidos. En nuestro problema el cálculo ya lo vimos, ya lo hicimos, era 10 factorial, que era el total de elementos que tenía, sobre 4 factorial por las 4 repetidas bolas negras, 3 factorial por las 3 bolas grises repetidas y 2 factorial por las 2 bolas rojas repetidas. Y el resultado sería ese. Bueno, eso no es más que apretar la calculadora y ver cuánto da 10 factorial, dividido 4 factorial, 3 factorial y 2 factorial. Lo podemos hacer, borremos el lienzo, lo hagamos y vamos a aplicarlo también a otro problema. Entonces, nuestro resultado final dijimos que era 10 factorial por las 10 bolas que quiero ordenar, dividido 4 factorial por las 4 repetidas rojas, 3 negras, 3 factorial por las repetidas grises y 2 factorial por las repetidas rojas. Y el resultado va a ser 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 factorial.
Lo detengo ahí, no sigo hasta por 3 por 2 por 1, porque acá abajo tengo 4 factorial, lo que simplifico con ese, por 3 factorial por 2 factorial. Y ahora la cuenta me queda 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5, que es mucho. 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5, dividido 3 factorial, que es 3 por 2 por 1, que es 6, y 2 factorial, que es 2, o sea, 6 por 2. Y la cuenta va a ser hacer eso. A ver, lo voy haciendo por parte. 10 por 9, 90. Y voy a dejar por 8 por 7, lo dejo porque me parece que conviene. Y 6 por 5 es 30, que es fácil. Y abajo me queda sobre 12. Y bueno, ahora esa cuenta, la calculadora 90 por 8. Que bueno, no es gran cosa porque como decía, no es más que apretar la calculadora. Si yo tuviera calculadora acá. Acá estaba calculadora, te encontré. Hagamos las cuentas. $90 por 8 por 7 por 30, 151.200 dividido 12, 12.600 formas de ordenarlas, al menos que sean todas, que las podamos distinguir esas formas de ordenarlas. Bien, 12.600 formas es el resultado. Vamos a aplicarlo este problema a un tipo de problemas típicos que se llaman anagramas. Anagramas son las distintas disposiciones de letras que se pueden armar. Por ejemplo, si yo tengo la palabra Ana, la palabra tiene sentido porque es un nombre propio. Pero en sí, si me dicen, bueno, ¿cuántas formas diferentes podemos ordenar esas palabras? O cuántas palabras con o sin sentido, eso se llaman anagramas, palabras con o sin sentido, es decir, disposiciones de letras. Se pueden formar con las letras de la palabra Ana. Y bueno, estas dos A claramente son indistinguibles entre sí. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener N, A, N o A, N, A. Y no tengo más formas, porque si yo cambio estas dos A de lugar, no las puedo distinguir. Si yo cambio estas dos A de lugar, no las puedo distinguir. Entonces, en definitiva, cuando me dicen armar con un cierto grupo de letras, donde hay letras repetidas, todos los anagramas que pueda, lo que me están pidiendo es todas las permutaciones con elementos idénticos que pueda. Entonces, en este caso tengo 3 elementos, que son las 3 letras, que las voy a permutar, pero en donde tengo 2 elementos que son indistinguibles o idénticos. Y el resultado va a ser el factorial del 3 sobre el factorial de los elementos repetidos. En este caso solamente tengo un solo grupo de elementos repetidos, que es sobre 2 factorial. Cuando hago las cuentas, esto me quedaría 3 por 2 factorial sobre 2 factorial. Simplifico, simplifico y llego al resultado de 3. Solamente 3, que acá, bueno, acá las estoy viendo, las 3 posibilidades. Esto puede ser llevado a palabras más largas. Por ejemplo, podríamos hacer ananá, que tiene un poco más de sentido hacerlo. Ananá lleva acento en la última A, pero bueno, por lo general en los anagramas no vamos a tener en cuenta los acentos. Pongo usar mayúscula y imprenta, que da lo mismo poner el acento no. Si lo tuviera puesto, no lo cuento. Y vamos a decir en este caso, bueno, tengo, ¿cuántos elementos tengo? 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. De esos 5 elementos los voy a permutar en donde tengo 3 idénticos, que son las 3A, y 2 idénticos, que son las 2N. Entonces el resultado de esa cuenta va a ser 5 factorial, que es el factorial de esto, sobre los factoriales de los elementos repetidos. Como verán, el uso de la fórmula es muy sencillo. Por ahí la construcción es un poquito más complicada y la justificación, no entenderla, pero sí es bastante sencillo. Tengo que darme cuenta que tengo que permutar elementos, es decir, que si importa el orden de esas características que tienen 4, ¿importa el orden? Sí, importa el orden. Lo que pasa es que no importa el orden de todos los elementos, pero el orden sí importa. ¿Son distinguibles? No, no son todos distinguibles. Eso hay que tenerlo presente, que es una de las cosas. Importa el orden, no son todos distinguibles. En realidad acá podríamos decir que puedo repetir elementos, pero en realidad, si bien se dice que repito elementos, lo que está sucediendo es que tengo elementos indistinguibles, ¿sí? Que es lo esencial. Y lo que sí es importante es que tomo todos, ¿sí? Tomo todos.
los uso todos los elementos y esas son las condiciones para estar en una permutación con elementos idénticos, permutación con repetición de elementos. ¿Qué pasaría si tengo solamente letras M? Por ejemplo, ¿cuántas formas puedo ordenar las 3 letras M? Y bueno, es obvio que las puedo ordenar de una sola forma, porque si cambio las M de lugar no pasa nada, porque son idénticas entre sí, supuestamente. Bueno, acá yo no me salen idénticas, pero si fueran letras M de dactilografía o de una máquina, serían todas iguales. Bueno, ¿cómo respondería la fórmula? La fórmula diría, bueno, tengo 3 elementos que los quiero permutar, donde tengo elementos idénticos, ¿cuántos son los idénticos? 3. Y va a funcionar la fórmula, me va a decir que es 3 factorial sobre el factorial de los repetidos sobre 3 factorial. Simplifico, igual a 1. Puede ocurrir de un solo modo. También funciona en ese caso que en realidad no hace falta utilizar fórmulas. En el caso que sean todos los elementos idénticos, si los voy a permutar y no los puedo distinguir entre sí los elementos, hay una sola forma de ordenar. Pero bueno, también funciona la fórmula E. Espero les haya servido y hasta la próxima entrega de conteo.